Durante miles de años, las civilizaciones antiguas dejaron atrás rastros de su existencia en piedra, arcilla, metal y paisajes olvidados. La mayoría de los descubrimientos ayudan a los historiadores a comprender el pasado. Otros hacen exactamente lo contrario. Los arqueólogos han desenterrado objetos extraños sin ningún propósito claro, estructuras misteriosas construidas en lugares que parecen imposibles, restos humanos bizarros que desafían las explicaciones aceptadas, y símbolos cuyos significados desaparecieron hace mucho tiempo. Algunos descubrimientos parecen siglos adelantados a su tiempo, mientras que otros parecen pertenecer a tradiciones que no se parecen a nada conocido del mundo antiguo. A pesar de décadas de excavación, pruebas científicas y debate, muchos de estos enigmas siguen sin resolverse. Esta noche exploramos algunos de los misterios más extraños de la historia, enigmas antiguos tan inusuales, tan inesperados y tan difíciles de explicar, que siguen fascinando a los investigadores y nos dejan cuestionando cuánto del pasado comprendemos verdaderamente. Si este tipo de misterios te apasionan tanto como a nosotros, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ningún descubrimiento. Cada semana exploramos los enigmas más inexplicables de la historia antigua. Las figurillas del lagarto Ubaid se encuentran entre los descubrimientos arqueológicos más extraños jamás realizados. Mucho antes del surgimiento de los sumerios, la construcción de las pirámides o los primeros registros escritos en Mesopotamia, una misteriosa cultura conocida como la civilización Ubaid floreció por todo el sur de Irak entre aproximadamente el 6500 y el 3800 a.C. La cultura toma su nombre de Tel al-Ubaid, un yacimiento arqueológico cerca de la antigua ciudad de Ur. El pueblo Ubaid es considerado uno de los primeros constructores de asentamientos complejos en Mesopotamia, desarrollando sistemas de irrigación, templos y redes comerciales de larga distancia miles de años antes de que aparecieran las primeras ciudades del mundo. Y sin embargo, entre su cerámica, herramientas y restos arquitectónicos, los arqueólogos descubrieron algo completamente inesperado: una colección de extrañas figurillas que representaban criaturas que no parecían ni completamente humanas ni completamente animales, con elongadas cabezas reptilianas, ojos almendrados, rostros estrechos y cuerpos de proporciones extrañas. Estas figuras siguen siendo uno de los misterios más inquietantes del alba de la civilización. La historia comenzó a principios del siglo XX, cuando arqueólogos británicos que excavaban yacimientos en el sur de Mesopotamia comenzaron a descubrir inusuales figurillas de arcilla, a diferencia de nada previamente conocido del antiguo Oriente Próximo. Varios ejemplares fueron recuperados de Tel al-Ubaid, mientras que especímenes adicionales aparecieron más tarde en yacimientos como Eridu. Las figurillas eran típicamente de arcilla cocida y oscilaban desde unos pocos centímetros hasta más de 20 centímetros de altura. Lo que inmediatamente captó la atención de los investigadores fue su apariencia. En lugar de representar a seres humanos ordinarios, muchas poseían largas cabezas parecidas a las de un lagarto, prominentes ojos almendrados, barbillas puntiagudas y cuerpos que parecían antinaturalmente delgados. Algunas figuras eran femeninas, identificables por sus pechos y caderas. Otras parecían masculinas. Unas pocas fueron representadas sosteniendo bebés que mostraban los mismos rasgos reptilianos que los adultos. Una famosa figurilla muestra una figura femenina amamantando a un bebé reptiliano, creando una imagen que ha fascinado e inquietado a los investigadores durante décadas. El aspecto más impactante de las figurillas es que nadie sabe exactamente qué representan. A diferencia de las civilizaciones mesopotámicas posteriores, la cultura Ubaid existió antes de la invención de la escritura. No existen mitos supervivientes, textos religiosos, inscripciones de templos o registros históricos que expliquen el significado de estas extrañas figuras. Los arqueólogos solo tienen los propios objetos y el contexto en que fueron encontrados. Esta ausencia de explicación ha transformado las figurillas en uno de los misterios más perdurables de la arqueología. Parecen sofisticadas e intencionales, y sin embargo, su simbolismo ha desaparecido completamente de la historia. Uno de los primeros intentos de explicar las figurillas sugirió que representaban deidades o seres sobrenaturales. La religión jugó un papel central en la sociedad Ubaid, y algunas de las figurillas fueron descubiertas en lugares que pueden haber tenido un significado ritual.
El yacimiento de Eridu es particularmente importante en esta discusión. Las excavaciones dirigidas por arqueólogos iraquíes y británicos durante la década de 1940 descubrieron lo que muchos estudiosos consideran el complejo de templos más antiguo conocido en Mesopotamia. Construido alrededor del 5400 a.C. y reconstruido numerosas veces a lo largo de los siglos, Eridu se convirtió en uno de los principales centros religiosos del mundo Ubaid. Dado que algunas figurillas reptilianas fueron descubiertas en asociación con contextos rituales, los investigadores propusieron que pueden haber representado dioses, espíritus o antepasados mitológicos. El problema es que ninguna deidad mesopotámica posterior se les parece. Los famosos dioses de Sumer, Akkad, Babilonia y Asiria poseen apariencias enteramente humanas. Si las figurillas representan seres divinos, pertenecen a una tradición religiosa que desapareció sin dejar descendientes claros. Otra teoría argumenta que las figuras pueden representar a humanos que llevan máscaras rituales. Prácticas similares han aparecido a lo largo de la historia, desde la Europa prehistórica hasta las culturas indígenas de las Américas. Según esta interpretación, las cabezas elongadas pueden no ser rasgos biológicos en absoluto, sino disfraces ceremoniales usados durante ceremonias religiosas. Sin embargo, esta explicación se enfrenta a dificultades. Muchas figurillas muestran detalles anatómicos cuidadosamente esculpidos que parecen integrados en el cuerpo más que añadidos como máscaras removibles. Las proporciones a menudo parecen intencionalmente reptilianas más que simplemente figuras humanas con disfraces. Ninguna máscara real del período Ubaid ha sido descubierta que respalde la teoría. Las figurillas se vuelven aún más extrañas cuando se comparan con otro arte prehistórico de la misma era. A través de Europa, Anatolia y el Levante, durante los milenios VI y V a.C., las figurillas humanas generalmente enfatizan la fertilidad, la maternidad o la vida cotidiana. Las famosas figurillas neolíticas de Sat al-Huyuk, en la moderna Turquía, por ejemplo, representan humanos reconocibles a pesar de sus formas estilizadas. Las figurillas Ubaid se distinguen porque parecen difuminar deliberadamente la línea entre humano y reptil. Su apariencia es tan inusual que algunos observadores modernos las asocian inmediatamente con conceptos de ciencia ficción, aunque los arqueólogos rechazan firmemente tales interpretaciones porque carecen de evidencias. Lo que hace convincente el misterio no es ninguna explicación extraordinaria, sino el hecho de que una cultura prehistórica eligió genuinamente representar a ciertos seres de esta manera tan inusual. Las excavaciones a lo largo del siglo XX revelaron pistas adicionales, pero no respuestas definitivas. El trabajo del arqueólogo británico Sir Leonard Woolley, entre 1922 y 1934, descubrió extensas evidencias de ocupación Ubaid, bajo capas sumerias posteriores. Investigaciones similares en Eridu por Fuad Safar y Seton Loy en la década de 1940 demostraron que la cultura se extendía por una vasta región del sur de Mesopotamia. Los arqueólogos descubrieron cerámica Ubaid tan lejos como Kuwait, Arabia Saudita, Siria y la costa del Golfo Pérsico, lo que indica una extensa influencia cultural. Y sin embargo, a pesar de esta amplia distribución, las figurillas reptilianas permanecieron relativamente raras. Esta rareza sugiere que pueden haber tenido una importancia especial más que representar a personas ordinarias. Si representaban a dioses, sacerdotes, antepasados o seres míticos, eran aparentemente suficientemente importantes como para ser creadas, pero no lo suficientemente comunes como para aparecer en todas partes. Un detalle frecuentemente discutido por los investigadores es la postura y el comportamiento de las figurillas. Varios ejemplos aparecen sentados en posiciones tranquilas y compuestas. Otros sostienen bastones u objetos ceremoniales. Las famosas figurillas amamantando representan relaciones familiares más que escenas de poder o violencia. Estas características sugieren que, cualquiera que fuera lo que representaban los seres reptilianos, estaban integrados en la vida social o religiosa normal. No fueron representados como monstruos. Para las personas que los crearon, estas figuras pueden haber representado individuos respetados, antepasados sagrados o protectores sobrenaturales. La apariencia inquietante puede reflejar percepciones modernas más que antiguas.
El misterio se profundiza cuando se considera lo que ocurrió después. Alrededor del 4000 a.C., la sociedad mesopotámica comenzó a transformarse en las civilizaciones urbanas que eventualmente producirían la escritura, la arquitectura monumental y los estados organizados. A medida que se desarrollaban estos cambios, las figurillas reptilianas desaparecieron en gran medida. El arte sumerio posterior introdujo imágenes religiosas completamente diferentes. Miles de tablillas sobrevivieron desde el tercer milenio antes de Cristo en adelante, describiendo dioses, reyes, rituales y mitos con un notable detalle, y sin embargo ninguna hace claramente referencia a los extraños seres reptilianos vistos en las figurillas Ubaid. Es como si toda una tradición simbólica hubiera desaparecido antes de que comenzara la historia escrita. Los métodos científicos modernos han proporcionado contexto adicional, pero no resolución. La datación por radiocarbono confirma la antigüedad de los yacimientos. El análisis estratigráfico sitúa las figurillas firmemente dentro de las capas culturales Ubaid. Los estudios comparativos de los patrones de asentamiento revelan una sociedad sofisticada capaz de cooperación a gran escala y organización religiosa, y sin embargo, ningún avance arqueológico ha resuelto el significado de las figurillas. A diferencia de los misterios que finalmente son explicados a través de nuevos descubrimientos, las figuras reptilianas Ubaid siguen siendo resistentes a la interpretación, porque la evidencia crítica puede simplemente ya no existir. El arte rupestre del Sáhara Verde es uno de los misterios arqueológicos más extraños jamás descubiertos, porque preserva evidencias de un mundo que no debería haber existido. Hoy en día, el Sáhara es el mayor desierto caliente de la Tierra. Y sin embargo, miles de pinturas antiguas dispersas por sus acantilados y cuevas representan ríos, lagos, elefantes, cocodrilos, jirafas y grandes comunidades humanas. Estas imágenes sugieren que entre aproximadamente el 12.000 y el 5.000 a.C., vastas partes del norte de África eran verdes y fértiles. El misterio no es simplemente que el entorno cambiara, el misterio es que un mundo entero desapareció tan completamente que su gente no dejó atrás casi nada, excepto enigmáticas imágenes talladas y pintadas en piedra. La colección más famosa de estas obras de arte se encuentra en la meseta de Tassili Nayer, en el sureste de Argelia. Cubriendo decenas de miles de kilómetros cuadrados, la región contiene más de 15.000 pinturas y grabados registrados. Aunque conocida localmente durante generaciones, el yacimiento ganó atención internacional después de que el explorador francés Henri Lot dirigiera una serie de expediciones que comenzaron en 1956. Su equipo pasó años documentando las obras de arte y reveló una de las mayores concentraciones de arte prehistórico jamás descubiertas. Entre los miles de imágenes, los arqueólogos encontraron escenas de caza, pesca, pastoreo, danza y actividad ritual. Pero un grupo particular de pinturas se destacó de todo lo demás. Conocidas como las figuras de cabeza redonda, estas imágenes se encuentran entre las más extrañas jamás encontradas en el arte antiguo. Generalmente fechadas entre alrededor del 8000 y el 6000 a.C., representan seres con enormes cabezas circulares, rostros sin rasgos, cuerpos flotantes y proporciones distintas a las de los humanos normales. Algunos parecen flotar en el aire, otros se elevan sobre figuras más pequeñas. A diferencia de las pinturas posteriores que muestran claramente a pastores de ganado y vida cotidiana, estas imágenes parecen casi sobrenaturales. Los arqueólogos todavía debaten qué representan. Algunos creen que representan deidades o espíritus. Otros sugieren chamanes que experimentan estados alterados de conciencia. Ninguna explicación ha sido universalmente aceptada. La más famosa de todas estas figuras es el gran dios de Sefar, ubicado dentro de la región de Sefar, en Tassili. La imagen muestra una figura humanoide gigante con una enorme cabeza redonda y brazos extendidos. Cuando Henri Lotte publicó fotografías de la pintura durante el siglo XX, atrajo inmediatamente la atención mundial. Para muchos observadores parecía menos un humano y más algo de otro mundo. Décadas después, sigue apareciendo en libros, documentales y debates sobre imaginería antigua inexplicable. Si bien las teorías sensacionalistas a menudo afirman que representa extraterrestres, los arqueólogos generalmente la ven como una figura simbólica o religiosa.
El problema es que nadie puede probar exactamente qué significó para las personas que la crearon. Otro misterio surgió de una serie de pinturas inusuales que parecen mostrar objetos en forma de champiñón conectados a figuras humanas. Durante la década de 1990, el etnobotánico italiano Giorgio Samorini argumentó que estas escenas podrían representar el uso ritual de hongos alucinógenos. Algunas imágenes parecen mostrar individuos sosteniendo grandes hongos, mientras que otras representan formas parecidas a hongos unidas a la cabeza por líneas delgadas. Samorini propuso que los chamanes prehistóricos pueden haber entrado en estados de trance a través de sustancias psicoactivas y luego registrado sus visiones en arte rupestre. De ser correctas, estas pinturas podrían representar algunas de las evidencias visuales más antiguas de rituales psicodélicos jamás descubiertos. Los críticos argumentan que los supuestos hongos pueden ser simplemente objetos simbólicos o plantas. Más de 30 años después, el debate sigue sin resolverse. Las imágenes de animales encontradas en todo el Sáhara son casi tan impactantes como las extrañas figuras humanas. Las pinturas incluyen hipopótamos, cocodrilos, elefantes, rinocerontes, peces y jirafas, animales que no pueden sobrevivir en la mayoría de las partes del Sáhara moderno. Durante muchos años, algunos investigadores cuestionaron si las pinturas reflejaban con precisión la realidad. Más tarde, los estudios geológicos y satelitales confirmaron que enormes lagos y sistemas fluviales existieron en su día en toda la región durante un periodo conocido como el período húmedo africano. En otras palabras, los artistas estaban documentando un mundo real que ha desaparecido completamente. Pocos descubrimientos arqueológicos han revelado una transformación medioambiental tan dramática. Las excavaciones a lo largo del Sáhara han descubierto evidencias adicionales de este mundo perdido. Los arqueólogos encontraron herramientas de piedra, cerámica, equipos de pesca, restos de animales y enterramientos humanos en áreas ahora cubiertas por el desierto. Uno de los descubrimientos más importantes provino de Gobero, en Níger, excavado por un equipo dirigido por el paleontólogo Paul Sereno a principios de la década de 2000. El yacimiento contenía cientos de enterramientos que datan entre aproximadamente el 7700 y el 2500 a.C. El cementerio reveló que grandes comunidades vivían junto a lagos que ya no existen. Algunos individuos fueron enterrados con ornamentos y ajuares funerarios, lo que sugería tradiciones culturales desarrolladas. El descubrimiento sorprendió a los investigadores porque demostró cuán densamente pobladas habían estado en su día algunas partes del Sáhara Verde, y sin embargo, el mayor misterio sigue siendo el destino de estas personas. Alrededor del 5500 a.C., las condiciones medioambientales comenzaron a cambiar. Las precipitaciones disminuyeron, los lagos comenzaron a encogerse y los pastizales desaparecieron gradualmente. Las comunidades que habían prosperado durante miles de años se vieron obligadas a adaptarse o emigrar. Los arqueólogos creen que muchos grupos se trasladaron hacia regiones más hospitalarias, como el Valle del Nilo y el Sahel. Sin embargo, todavía no existe ningún registro claro que explique exactamente a dónde fueron o qué fue de sus culturas. Las pinturas muestran su existencia con un notable detalle, pero la historia no preserva casi ninguno de sus nombres, idiomas, creencias o historias. La región de Sefar añade aún más misterio. Ocultos entre laberintos de formaciones de arenisca hay miles de extrañas imágenes que representan seres gigantes, figuras con cuernos, criaturas híbridas y escenas que siguen siendo difíciles de interpretar. Algunos investigadores ven evidencias de ceremonias religiosas, otros ven mitología o narración simbólica. Debido a que no sobreviven registros escritos, cada explicación sigue siendo especulativa. Las personas que crearon estas imágenes dejaron atrás uno de los mayores archivos artísticos de la humanidad prehistórica, y sin embargo, nunca dejaron una clave para explicarlo. Más de medio siglo después de las grandes expediciones de Henri Lot, el arte rupestre del Sáhara Verde continúa desafiando a los arqueólogos. Los científicos ahora entienden que el Sáhara fue en su día verde, que lagos y ríos cubrían regiones ahora enterradas bajo la arena, y que grandes poblaciones vivieron allí durante miles de años. Y sin embargo, las preguntas más extrañas siguen sin respuesta. ¿Quiénes fueron los creadores de las figuras de cabeza redonda?
¿Qué representaba el gran dios de Sefar? ¿Eran las escenas de hongos evidencias de antiguos rituales psicodélicos? ¿Y qué ocurrió con las sociedades que desaparecieron cuando el desierto se expandió? El arte rupestre del Sáhara Verde no es simplemente un registro de un entorno perdido. Es la memoria superviviente de un mundo olvidado preservado en piedra, mucho después de que las personas que lo crearon desaparecieran de la historia. El Templo de los Siete Muñecos es uno de los misterios arqueológicos más extraños jamás descubiertos en el antiguo mundo maya. Oculto dentro de la antigua ciudad de Xivilxaltún, en la península de Yucatán de México, la estructura parece relativamente modesta, comparada con famosos monumentos mayas como Chichén Itzá o Tikal. Y sin embargo, un descubrimiento realizado dentro de este pequeño templo lo transformó en uno de los misterios sin resolver más extraños de la historia. Enterradas dentro del edificio había 7 extrañas figurillas de arcilla, a diferencia de nada que normalmente se asocia con el arte maya. Sus cuerpos distorsionados, proporciones inusuales y misteriosa colocación han desconcertado a los arqueólogos durante décadas. Más de medio siglo después de su descubrimiento, nadie sabe exactamente a quiénes representaban, por qué había 7 o por qué fueron selladas dentro de uno de los edificios ceremoniales más cuidadosamente alineados de la antigua Mesoamérica. Xivilxaltún fue una de las mayores ciudades mayas del norte de Yucatán. La evidencia arqueológica sugiere que el asentamiento estuvo ocupado desde alrededor del 500 a.C. y eventualmente creció hasta convertirse en un importante centro regional con una población estimada en más de 20.000 personas. El Templo de los Siete Muñecos fue construido durante los períodos preclásico tardío y clásico temprano, aproximadamente entre el 150 a.C. y el 500 después de Cristo. Durante siglos se alzó como una importante estructura ceremonial antes de ser eventualmente enterrado bajo una construcción posterior. El misterio comenzó durante las excavaciones llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México entre la década de 1950 y principios de la de 1960. Los arqueólogos descubrieron que la plataforma visible ocultaba un templo más antiguo en su interior. Cuando entraron en la estructura sellada, encontraron 7 pequeñas figurillas de arcilla cuidadosamente colocadas como ofrenda ritual. El descubrimiento atrajo inmediatamente la atención porque las figuras no se parecían en nada a las esculturas mayas típicas. Varias de las figurillas tenían cabezas desproporcionadas, extremidades elongadas, rostros distorsionados o rasgos corporales exagerados. Algunas parecían casi humanas, mientras que otras parecían extrañamente antinaturales. A diferencia de los refinados tallados comúnmente asociados con la civilización maya, estas figuras parecían intencionalmente extrañas. Los arqueólogos no pudieron identificarlas como dioses conocidos, gobernantes o seres mitológicos. Incluso hoy en día no existe ninguna explicación ampliamente aceptada de lo que representan. El número 7 solo profundiza el misterio. La cultura maya otorgaba gran importancia a los números, la astronomía y el simbolismo sagrado. Algunos investigadores creen que las 7 figurillas representaban las 7 direcciones del universo maya: norte, sur, este, oeste, el cielo de arriba, el inframundo de abajo y el centro sagrado que los conecta a todos. Otros han sugerido que estaban vinculadas a rituales de fertilidad, culto a los antepasados o ceremonias estacionales. Sin embargo, no se han encontrado inscripciones ni registros escritos que confirmen ninguna de estas teorías. El propio templo contiene otra característica notable. Los arqueólogos descubrieron que la estructura estaba alineada con una precisión extraordinaria con los movimientos del sol. Durante los equinoccios de primavera y otoño, el sol naciente brilla directamente a través de la puerta oriental y pasa directamente a través del edificio. Esta alineación todavía ocurre hoy y demuestra el avanzado conocimiento astronómico de los mayas. Miles de visitantes continúan reuniéndose en el yacimiento para presenciar el fenómeno. Lo que hace especialmente extraña la historia es la conexión entre la alineación solar y las 7 figurillas ocultas en el interior. Las figurillas no estaban dispersas aleatoriamente. Fueron deliberadamente colocadas dentro de uno de los edificios astronómicamente más importantes de la ciudad.
Algunos investigadores creen que pueden haber jugado un papel en las ceremonias relacionadas con los equinoccios o los ciclos agrícolas. Otros argumentan que podrían haber representado seres sobrenaturales asociados con el sol, y sin embargo, a pesar de décadas de estudio, ninguna evidencia ha proporcionado una respuesta definitiva. El misterio se volvió aún más intrigante cuando los arqueólogos examinaron la historia del templo. En algún momento, entre el 800 y el 1000 después de Cristo, los mayas enterraron intencionalmente la estructura. En lugar de demolerla, llenaron cuidadosamente el edificio con piedras y escombros antes de construir una plataforma más grande sobre ella. Esta práctica no era completamente inusual en la arquitectura maya, pero el cuidado con que el templo fue preservado sugiere que permaneció sagrado incluso después de que ya no se utilizara activamente. ¿Por qué fue enterrado? El templo sigue siendo desconocido. Algunos estudiosos creen que las creencias religiosas cambiaron y la estructura fue ceremonialmente retirada. Otros sugieren que las transformaciones políticas o sociales dentro de Zibil Chaltún pueden haber alterado su importancia. Cualquiera que fuera la razón, la decisión preservó involuntariamente tanto el templo como su misterioso contenido durante más de 1000 años. Las excavaciones alrededor del yacimiento revelaron pistas adicionales, pero no una solución clara. Los arqueólogos recuperaron cerámica, objetos ceremoniales, conchas y bienes comerciales de varias partes de la ciudad. Muchos de estos artefactos demostraron que Zibil Chaltún estaba conectada a extensas redes comerciales en todo el mundo maya, y sin embargo, ninguno se parecía a los 7 muñecos. Las figurillas permanecen únicas, haciéndolas aún más difíciles de interpretar. Los investigadores también encontraron dibujos simples parecidos a grafiti en partes de la estructura. Estas marcas parecían sorprendentemente crudas en comparación con la sofisticada obra de arte normalmente asociada con la civilización maya. Sus creadores y su propósito siguen siendo desconocidos. Sin ser tan misteriosas como las propias figurillas, añaden otra capa de incertidumbre a la historia del yacimiento. El entorno más amplio de Zibil Chaltún hace el misterio aún más fascinante. La ciudad fue construida alrededor del cenote Rislaka, un gran sumidero natural que proporcionaba agua dulce y servía como importante lugar ceremonial. Las excavaciones dentro del cenote descubrieron miles de artefactos, lo que indica que el área tuvo un significado religioso durante siglos. El templo de los 7 muñecos no era, por tanto, una estructura aislada, sino parte de un paisaje sagrado más amplio, cuyo pleno significado aún no se ha comprendido. Comparado con muchos famosos misterios arqueológicos, el templo de los 7 muñecos se destaca porque los arqueólogos ya han resuelto algunas de las preguntas básicas. Saben dónde está ubicado el templo, cuándo fue construido y cómo funciona su alineación astronómica. El misterio reside en su propósito. Las 7 figurillas son reales, cuidadosamente colocadas y claramente importantes, y sin embargo, su significado ha desaparecido completamente de la historia. Más de 60 años después de su descubrimiento, los 7 muñecos siguen desafiando a los investigadores. Cada equinoccio, la luz del sol pasa todavía por el templo exactamente como lo hacía hace siglos. Oculto dentro de esa estructura cuidadosamente planificada había una colección de extrañas figuras, a diferencia de cualquier otra cosa encontrada en el mundo maya. Sus creadores no dejaron ninguna explicación, ninguna inscripción y ninguna pista clara. Lo que sobrevive es un enigma que ha sobrevivido a la civilización que lo creó. En una cultura famosa por sus registros escritos, logros matemáticos y conocimientos astronómicos, uno de sus descubrimientos más inusuales permanece sin explicar, haciendo del templo de los 7 muñecos uno de los misterios antiguos más extraños de la historia. Dargabs es uno de los yacimientos funerarios antiguos más extraños jamás descubiertos. Oculto en las montañas de Osetia del Norte, en el Cáucaso ruso, el yacimiento es a menudo llamado la ciudad de los muertos. Más de 90 criptas de piedra se alzan en una remota ladera con vistas al valle del río Fiagdón, creando el aspecto de un silencioso pueblo abandonado hace siglos. Los arqueólogos creen que la mayoría de las estructuras fueron construidas entre los siglos XIV y XVIII por el pueblo osetio, descendientes de los antiguos alanos. Si bien muchos cementerios antiguos contienen tumbas inusuales o artefactos misteriosos, Dargabs es diferente.
Su mayor misterio no es cómo fueron enterrados los muertos, sino por qué tantas personas parecen haber entrado voluntariamente en estas criptas y permanecido allí hasta la muerte. Incluso hoy, el yacimiento sigue siendo una de las ubicaciones arqueológicas más inquietantes del mundo. La historia de Dargavs comenzó a atraer la atención científica durante el siglo XIX, cuando exploradores y etnógrafos rusos documentaron las aisladas comunidades de montaña del Cáucaso. Sin embargo, las investigaciones arqueológicas a gran escala solo se expandieron durante el período soviético. Los investigadores descubrieron que la necrópolis consistía en múltiples criptas familiares construidas con piedra local, cada una diseñada para albergar generaciones del mismo clan. Algunas criptas se elevaban 2 o incluso 4 pisos de altura, una característica arquitectónica inusual para las estructuras funerarias. Los edificios fueron cuidadosamente diseñados con aberturas de ventilación que permitían la circulación de aire a través de las cámaras. Este diseño, aparentemente simple, demostraría más tarde ser fundamental para preservar los restos humanos durante cientos de años. El descubrimiento más impactante en Dargavs emergió cuando los arqueólogos entraron en las criptas y examinaron los enterramientos. En lugar de encontrar esqueletos colocados directamente en el suelo, muchos cuerpos habían sido colocados dentro de contenedores de madera que se parecían a pequeños barcos. Esto planteó inmediatamente preguntas. Las montañas del Cáucaso no contienen vías navegables importantes comparables al Nilo, el Danubio o el Volga. ¿Por qué un pueblo de montaña colocaría a sus muertos en barcos? Los investigadores propusieron que la práctica reflejaba creencias sobre el más allá. Conceptos similares existían en varias culturas antiguas, incluidas las tradiciones griegas en torno al río Estigia y el barquero Caronte, y sin embargo, ningún registro escrito de los medievales osetios explica explícitamente la costumbre. La presencia de docenas de estos ataúdes en forma de barca sigue siendo una de las prácticas funerarias más inusuales jamás documentadas en Eurasia. Las excavaciones revelaron otro extraordinario detalle. Muchas criptas contenían grupos familiares enteros más que enterramientos individuales. Adultos, niños y ancianos eran a menudo encontrados juntos, a veces ocupando la misma cámara. Los relatos históricos recopilados de las tradiciones locales sugirieron una perturbadora explicación. Durante los brotes de peste y otras enfermedades infecciosas, los individuos infectados pueden haberse aislado voluntariamente dentro de las criptas para evitar la propagación de la enfermedad a las comunidades circundantes. Según el folclore regional, las familias entraban en estas estructuras de piedra llevando comida, agua y posesiones personales, plenamente conscientes de que probablemente nunca saldrían vivas. Aunque los historiadores debaten cuán literalmente deben interpretarse estas historias, la evidencia arqueológica demuestra que muchas personas murieron dentro de las cámaras más que haber sido colocadas allí después de la muerte. Esta posibilidad transforma Dargavs de un cementerio en algo mucho más inquietante, un lugar donde familias enteras pueden haber elegido el aislamiento autoimpú, esto ante la catástrofe de una epidemia. La teoría de la plaga ganó credibilidad porque la región caucásica experimentó repetidos brotes de enfermedad durante el período medieval tardío. La muerte negra se extendió por Eurasia durante mediados del siglo XIV, matando a decenas de millones de personas. Las rutas comerciales que cruzaban el Cáucaso conectaban la región a redes más amplias que se extendían hacia Europa, el Oriente Medio y Asia Central. Los investigadores han sugerido que las oleadas de peste podrían haber llegado a los asentamientos de montaña remotos, obligando a las comunidades a adoptar medidas extremas de supervivencia. A diferencia de muchos cementerios de la peste en otros lugares de Europa, sin embargo, Dargavs parece preservar evidencias de una respuesta social única. En lugar de fosas comunes excavadas apresuradamente por los supervivientes, los muertos permanecieron dentro de criptas familiares cuidadosamente preparadas que reflejaban tanto respeto como miedo. Los arqueólogos también recuperaron numerosas pertenencias personales junto a los restos humanos. Fragmentos de ropa, calzado de cuero, objetos de madera, herramientas, cerámica, joyas y monedas fueron descubiertas dentro de varias cámaras. Estos artefactos proporcionaron valiosa información sobre la vida cotidiana en el Cáucaso entre los siglos XIV y XVIII. Algunos individuos fueron enterrados con posesiones que parecían destinadas para su uso en el más allá.
La presencia de monedas generó otro misterio. Las leyendas locales afirmaban que los familiares lanzaban monedas sobre una piedra cerca del cementerio. Si la moneda golpeaba la piedra y producía un claro sonido de tañido, significaba que el alma había alcanzado con éxito el otro mundo. Aunque imposible de verificar históricamente, la persistencia de esta tradición demuestra cuán profundamente las creencias espirituales llegaron a entrelazarse con la necrópolis. Quizás el aspecto científico más notable de Dargavs es la preservación de los propios cuerpos. En muchos cementerios antiguos, solo sobreviven los esqueletos. En Dargavs, sin embargo, numerosos restos retienen tejidos blandos, cabello, ropa y materiales orgánicos. Los investigadores concluyeron que las criptas funcionaban casi como cámaras de preservación naturales. El entorno de alta altitud, la baja humedad, el constante flujo de aire y las frescas temperaturas de montaña ralentizan significativamente la descomposición. Este fenómeno ha sido comparado con la preservación de cuerpos en las turberas de turba europeas, los restos naturalmente momificados del desierto de Atacama y los enterramientos congelados de Siberia. Y sin embargo, Dargavs logró una preservación similar sin la congelación profunda, los entornos químicos de turba o las condiciones del desierto. La propia arquitectura jugó un papel crucial en la creación del inusual microclima. Otro factor que contribuye al misterio del yacimiento es su reputación entre las poblaciones locales. Durante generaciones, los residentes repitieron una advertencia de que cualquiera que entrara en la ciudad de los muertos nunca regresaría vivo. Tales creencias desalentaban las visitas y puede que hayan protegido involuntariamente la necrópolis del saqueo. Mientras que innumerables yacimientos de enterramiento antiguos en toda Eurasia fueron saqueados a lo largo de los siglos, muchas criptas de Dargavs permanecieron relativamente sin perturbar. La combinación de aislamiento geográfico, superstición y miedo preservó evidencias arqueológicas que de otro modo podrían haber desaparecido para siempre. En 1833, el escritor y diplomático francés Alphonse de Lamartine llegó a la ciudad otomana de Niš durante un viaje por los Balcanes. Lo que encontró allí no se parecía a nada que hubiera visto antes. Junto a la carretera se alzaba una torre de piedra cubierta de calaveras humanas. Cientos de ellas miraban hacia afuera desde los muros, incrustadas en ordenadas filas como parte de la propia estructura. Lamartine describió más tarde el monumento en sus escritos de viaje, dando a conocer al mundo uno de los yacimientos históricos más perturbadores de Europa. Los viajeros habían visto campos de batalla, fosas comunes y ruinas antes, pero pocos habían informado de un edificio construido con los restos de casi 1000 personas. Incluso hoy, casi 2 siglos después de la visita de Lamartine, la Torre de Calaveras de Niš sigue siendo uno de los monumentos más extraños de la historia. Es un lugar donde la arqueología, la guerra, la política y el misterio se intersectan, planteando preguntas con las que los historiadores todavía luchan. La historia detrás de la torre comienza el 31 de mayo de 1809, durante el primer levantamiento serbio contra el Imperio Otomano. Cerca de Niš, las fuerzas rebeldes serbias, bajo el mando de Stevan Sinjelić, ocupaban posiciones defensivas en la colina de Chegar. Se enfrentaban a un ejército otomano mucho más grande dirigido por Hurşit Pasha. A medida que las tropas otomanas rompían las defensas serbias, Sinjelić supuestamente se dio cuenta de que la derrota era inevitable. En lugar de rendirse, disparó sobre un polvorín ubicado dentro de las trincheras serbias. La explosión resultante devastó a ambos ejércitos. Las estimaciones contemporáneas sugieren que cientos de combatientes serbios y un número significativo de soldados otomanos fueron muertos instantáneamente. La explosión se convirtió en uno de los momentos definitorios de la resistencia serbia. Pero lo que siguió fue aún más extraordinario. Hurşit Pasha quería asegurarse de que la noticia de la derrota de la rebelión se extendiera por todos los Balcanes. Se ordenó a los soldados otomanos que decapitaran a los rebeldes serbios muertos. Sus cabezas fueron preparadas y enviadas a Constantinopla como prueba de victoria, mientras que los cráneos fueron retenidos localmente. Poco después se construyó una torre de aproximadamente 4,5 metros de altura cerca de la carretera principal que entraba en Niš. Los registros históricos indican que alrededor de 952 cráneos fueron incrustados en sus muros, dispuestos en filas en los 4 lados.
El monumento fue diseñado para enviar un mensaje simple a cualquiera que considerara la rebelión. Este era el destino que esperaba a quienes desafiaran la autoridad otomana. Esto es lo que hace tan inusual a la Torre de Calaveras. La historia contiene muchos ejemplos de trofeos tomados de los enemigos. Los asirios antiguos representaban montones de cabezas cortadas en relieves reales. Los guerreros celtas mostraban cabezas enemigas como símbolos de poder. Los arqueólogos que excavaban la capital azteca de Tenochtitlán descubrieron enormes estantes de calaveras conocidos como Tzompantli, incluidos descubrimientos realizados cerca del Templo Mayor entre 2015 y 2020 que revelaron cientos de restos humanos. Y sin embargo, la Torre de Calaveras ocupa una categoría casi completamente propia. En lugar de servir como una exhibición temporal o estructura ritual, se convirtió en un monumento arquitectónico permanente construido directamente con cráneos humanos. Pocos ejemplos comparables existen en ningún lugar del mundo. Uno de los primeros misterios concierne al famoso número en sí. Casi todas las descripciones modernas repiten que la torre contenía originalmente 952 cráneos, pero los historiadores no pueden verificar la cifra con completa certeza. Los registros militares otomanos de la campaña son incompletos, mientras que los viajeros del siglo XIX a menudo informaban de estimaciones diferentes. Algunas descripciones sugieren menos cráneos, mientras que otras implican que restos adicionales pueden haber sido añadidos posteriormente. Los investigadores quizás nunca puedan determinar el número exacto. La cifra más frecuentemente citada podría ser precisa, parcialmente precisa o simplemente un número simbólico que entró en la tradición histórica. El siguiente misterio es aún más fascinante. ¿A dónde fueron los cráneos desaparecidos? Durante el siglo XIX, muchas familias serbias supuestamente intentaron recuperar los restos de sus parientes de la torre. Siempre que fue posible, los cráneos fueron retirados y dados a enterramientos apropiados. Otros fueron dañados por la exposición a la intemperie. Algunos desaparecieron durante periodos de inestabilidad política. Pérdidas adicionales ocurrieron en 1861, cuando las autoridades otomanas comenzaron a desmantelar partes de la estructura. Hoy en día, solo unos 50 cráneos permanecen visibles. Más de 900 están desaparecidos. Los arqueólogos saben que en su día existieron, y sin embargo, el destino de la mayoría ya no puede rastrearse. Algunos pueden descansar en tumbas sin marcar, otros pueden haber sido destruidos. Algunos pocos pueden sobrevivir todavía en colecciones privadas en algún lugar de Europa. Otro misterio perdurable se centra en el cráneo que se cree que pertenece al propio Stjepan Sinjelić. Dentro de la capilla que rodea la torre, los visitantes pueden ver un cráneo identificado tradicionalmente como el comandante serbio. Según los relatos históricos, fue preservado por su importancia simbólica. Sin embargo, la ciencia moderna nunca ha verificado de manera concluyente la identificación. No se ha completado ninguna comparación de ADN confirmada. Y la cadena de custodia se remonta a más de 2 siglos. El cráneo puede pertenecer efectivamente a Sinjelić, pero los historiadores no pueden probarlo. Una de las reliquias más famosas de la historia serbia sigue siendo, por tanto, en parte una cuestión de tradición más que de certeza. La transformación de la torre a lo largo del tiempo es igualmente notable. Cuando fue construida por primera vez, representaba el miedo. Cada viajero que entraba en Niš entendería inmediatamente la advertencia incrustada en sus muros. Y sin embargo, la historia produjo el resultado exactamente opuesto al pretendido por sus constructores. Tras la gradual liberación de Serbia del dominio otomano, el monumento se convirtió en un símbolo de sacrificio y resistencia nacional. En lugar de destruirlo, las autoridades serbias eligieron preservarlo. En 1892 se construyó una capilla alrededor de la estructura restante para protegerla de daños adicionales. Un monumento creado para suprimir la rebelión se convirtió eventualmente en un memorial que honra a quienes se rebelaron. Aunque la Torre de Calaveras no es un yacimiento arqueológico tradicional enterrado bajo la tierra, los investigadores han realizado numerosos estudios de la estructura a lo largo de los siglos XX y XXI. Los equipos de conservación documentaron los cráneos supervivientes, analizaron los patrones de deterioro y compararon las condiciones modernas con las descripciones históricas.
Estos estudios revelaron cuánto del monumento original había desaparecido. Los primeros viajeros describieron muros densamente empaquetados con cráneos. Los estudios modernos muestran que más del 90% de los restos originales han desaparecido. La pérdida es tan extrema que la torre visible hoy representa solo una fracción de lo que los observadores del siglo XIX presenciaron. Las cabezas trofeo Nazca se encuentran entre los descubrimientos arqueológicos más extraños jamás realizados. Mucho antes del surgimiento del Imperio Inca, la civilización Nazca floreció a lo largo de la costa sur de Perú, entre aproximadamente el 100 a.C. y el 800 después de Cristo. Hoy en día, la mayoría de la gente conoce a los Nazca por las enormes líneas de Nazca talladas en el desierto. Pero otro aspecto de su cultura es posiblemente mucho más misterioso. A través de templos, cementerios, centros rituales y obras de arte antiguas, los arqueólogos han descubierto cientos de cabezas humanas cortadas que fueron cuidadosamente modificadas, preservadas y exhibidas. Conocidas como cabezas trofeo, estos restos han desconcertado a los investigadores durante más de un siglo. ¿Eran trofeos de guerra tomados de enemigos derrotados? ¿Objetos religiosos sagrados? ¿Sacrificios humanos ofrecidos a poderes sobrenaturales? A pesar de décadas de excavación y análisis científico, ninguna explicación da cuenta completamente de por qué una civilización entera se obsesionó con las cabezas humanas cortadas. El misterio surgió por primera vez durante las investigaciones arqueológicas en el sur de Perú a principios del siglo XX. En 1901, el arqueólogo alemán Max Urle realizó importantes excavaciones en la región de Nazca y ayudó a establecer la cronología de la cultura. A lo largo de las décadas siguientes, los investigadores encontraron repetidamente cráneos humanos que mostraban modificaciones casi idénticas. Las cabezas habían sido deliberadamente separadas de sus cuerpos. Un agujero fue perforado a través de la frente, permitiendo que un cordón fuera enhebrado a través del cráneo. En muchos casos, la boca estaba sellada con espinas de cactus o cordón, mientras que el cabello permanecía intacto gracias al extremadamente seco clima desértico. La consistencia de estas modificaciones sugirió inmediatamente que esto no era violencia aleatoria, sino parte de un ritual estandarizado practicado durante siglos. Lo que hace el fenómeno particularmente inusual es su escala. Los arqueólogos han identificado más de 150 cabezas trofeo confirmadas, aunque el número original era probablemente mucho mayor. Aún más llamativa es su constante aparición en el arte Nazca. Las cabezas cortadas están representadas en vasos de cerámica, textiles, objetos rituales y murales. Los guerreros las llevan, los seres mitológicos las sostienen, los pájaros y las criaturas sobrenaturales se muestran transportándolas. Algunas figuras incluso llevan collares hechos de cabezas humanas. Pocas culturas antiguas incorporaron las cabezas cortadas en su mundo visual tan extensamente como los Nazca. Uno de los yacimientos más importantes relacionados con el misterio es Cahuachi, un masivo centro ceremonial en el Valle de Nazca que floreció entre aproximadamente el 1 a.C. y el 500 después de Cristo. Las excavaciones dirigidas por el arqueólogo italiano Giuseppe Orefici descubrieron numerosas cabezas trofeo enterradas dentro de estructuras rituales y depósitos de ofrendas. Estos descubrimientos sugirieron que las cabezas eran más que simples trofeos de batalla. Si fueran simplemente prueba de victoria militar, ¿por qué eran colocadas dentro de espacios ceremoniales sagrados? La evidencia apuntaba hacia una función religiosa, aunque exactamente qué papel jugaban las cabezas permanecía poco claro. Durante gran parte del siglo XX, los investigadores creyeron tener una respuesta simple. Se asumía que las cabezas pertenecían a enemigos capturados muertos durante la guerra. Prácticas similares existían en otros lugares del mundo antiguo, donde exhibir partes del cuerpo demostraba poder y victoria. Al principio, la evidencia nazca parecía encajar perfectamente en este modelo. Sin embargo, los avances en la tecnología científica durante el siglo XXI complicaron el panorama. Los investigadores comenzaron a realizar análisis de isótopos en los dientes y huesos de los individuos de las cabezas trofeo. Estas firmas químicas pueden revelar dónde pasó una persona su infancia. Si las cabezas pertenecían principalmente a enemigos extranjeros, los científicos esperaban que muchas de ellas se originaran en regiones distantes.
En cambio, varios estudios sugirieron que numerosos individuos habían crecido dentro del propio territorio Nazca. En otras palabras, algunas cabezas trofeo pueden haber pertenecido no a forasteros, sino a miembros de las mismas comunidades que las exhibían. Este descubrimiento transformó el misterio. Si los Nazca no simplemente tomaban cabezas de guerreros enemigos, ¿quiénes eran estas personas? Algunos arqueólogos propusieron que eran sacrificios rituales seleccionados durante ceremonias religiosas. Otros sugirieron que representaban antepasados venerados cuyos restos continuaban jugando un papel en los rituales comunitarios. Otra teoría argumenta que las cabezas estaban conectadas a ceremonias de fertilidad agrícola destinadas a traer lluvia y cosechas exitosas a uno de los paisajes más secos de la Tierra. La teoría de la fertilidad ganó apoyo a través del arte Nazca. Muchas escenas de cerámica vinculan las cabezas cortadas con plantas, semillas y símbolos de crecimiento. En varias imágenes, las cabezas aparecen junto a vegetación que brota, mientras que la sangre es retratada como una sustancia que da vida. Para los observadores modernos, una cabeza cortada representa la muerte. Para los Nazca puede haber simbolizado la renovación y la regeneración. Viviendo en un desierto donde la supervivencia dependía de suministros limitados de agua, pueden haber visto el sacrificio como una manera de mantener el equilibrio entre el mundo humano y las fuerzas sobrenaturales. Otra revelación impactante provino de los estudios de los propios individuos. Los investigadores descubrieron que no todas las cabezas trofeo pertenecen a hombres adultos. Algunas pertenecen a mujeres, adolescentes y posiblemente niños. Este hallazgo crea un serio problema para la explicación tradicional de la guerra. Si las cabezas representaban victorias militares, ¿por qué aparecerían mujeres y niños entre ellas? Su presencia sugiere que pueden haber estado involucrados múltiples rituales y prácticas sociales más que un único propósito. El misterio se vuelve aún más extraño cuando se considera junto a las líneas de Nazca. Estos gigantescos geoglifos se extienden por cientos de kilómetros cuadrados de desierto y representan animales, figuras geométricas y enormes formas simbólicas. Los estudiosos han debatido su propósito durante décadas. Algunos investigadores creen que las líneas eran parte de procesiones ceremoniales relacionadas con rituales religiosos. Aunque la evidencia directa sigue siendo limitada, varios arqueólogos han sugerido que las cabezas trofeo pueden haber sido llevadas durante las reuniones rituales asociadas con estos caminos sagrados. De ser cierto, dos de los mayores misterios Nazca pueden estar en realidad conectados. Las excavaciones durante finales del siglo XX y principios del XXI descubrieron más sorpresas. Los investigadores encontraron evidencias de que muchas cabezas trofeo fueron repetidamente manipuladas mucho después de la muerte. Las marcas de desgaste alrededor de los agujeros de suspensión indican que fueron llevadas, exhibidas y transportadas durante largos periodos. En lugar de ser inmediatamente enterradas, parecen haber permanecido como objetos rituales activos utilizados durante las ceremonias. Más de un siglo de investigación ha producido una enorme cantidad de evidencias. Los arqueólogos saben cómo fueron preparadas las cabezas. Conocen muchos de los lugares donde fueron depositadas. Las pruebas científicas han revelado información sobre la edad, el sexo, la dieta y el origen geográfico. Y sin embargo, la pregunta más importante sigue sin respuesta. ¿Por qué los Nazca otorgaron una importancia tan extraordinaria a las cabezas humanas cortadas? A finales del siglo XIX, los arqueólogos que trabajaban en la región de El Fayum, en Egipto, entraron en una serie de cámaras subterráneas antiguas, esperando encontrar enterramientos humanos. En cambio, descubrieron algo mucho más extraño. Extendiéndose hacia la oscuridad, había filas de masivas momias de cocodrilo, algunas de más de 4 metros de largo, apiladas dentro de catacumbas talladas profundamente bajo el desierto. Muchas estaban envueltas en lino con el mismo cuidado dado a los nobles egipcios. Otras fueron enterradas junto a huevos de cocodrilo y crías. Cuanto más profundo exploraban los investigadores, más bizarro se volvía el descubrimiento. Cientos de cocodrilos parecían haber sido intencionalmente preservados y colocados en tumbas subterráneas construidas específicamente para ellos. El hallazgo desafió todo lo que los estudiosos creían saber sobre las prácticas funerarias del antiguo Egipto. ¿Por qué una de las más grandes civilizaciones del mundo dedicaría enormes recursos a momificar y enterrar a miles de peligrosos depredadores?
Más de un siglo después de su descubrimiento, las catacumbas de cocodrilos siguen siendo uno de los misterios más extraños de la historia antigua. El misterio se centra en la adoración de Sobek, el dios cocodrilo del antiguo Egipto. El culto de Sobek surgió miles de años atrás y se volvió particularmente influyente durante el Reino Medio y más tarde el período tolemaico. Los antiguos egipcios lo asociaban con la fertilidad, la fuerza militar, el poder real y las aguas vivificadoras del Nilo. Y sin embargo, Sobek se inspiró en un animal que la gente genuinamente temía. Los cocodrilos del Nilo estaban entre los mayores depredadores de África y con frecuencia atacaban a los humanos. En lugar de tratarlos únicamente como amenazas, los egipcios los elevaron a seres sagrados. Los principales centros de adoración de Sobek se desarrollaron en Crocodilópolis, en el oasis de El Fayum, y en Kom Ombo, cerca del moderno Asuán. El historiador griego antiguo Heródoto visitó Egipto durante el siglo V a.C. y describió cocodrilos sagrados adornados con joyas y atendidos por sacerdotes, lo que sugería que la adoración del cocodrilo ya era una tradición establecida hace más de 2400 años. Lo que hace tan inusual a las catacumbas de cocodrilos no es simplemente la existencia de la adoración del cocodrilo, sino la asombrosa escala a la que ocurrió. A lo largo de los siglos XIX y XX, las excavaciones en todo Egipto descubrieron enormes números de momias de cocodrilo. Los arqueólogos que trabajaban en la región de El Fayum informaron de cámaras que contenían cientos de cocodrilos preservados. Descubrimientos adicionales en Kom Ombo revelaron grandes colecciones de reptiles momificados asociados con el templo de Sobek. A diferencia de las tumbas reales, que albergaban solo a unos pocos individuos, estos yacimientos parecían representar un sistema masivo y organizado que funcionaba durante generaciones. El enorme número de cocodrilos planteó una pregunta perturbadora: ¿de dónde venían todos? Una posibilidad es que las autoridades de los templos capturaran cocodrilos salvajes del Nilo. Sin embargo, muchos investigadores creen que los números implicados pueden haber sido demasiado grandes para simples operaciones de caza. La evidencia de los textos antiguos sugiere que los cocodrilos sagrados eran a veces mantenidos dentro de estanques de templos donde los sacerdotes podían alimentarlos y cuidarlos. Algunos estudiosos han propuesto la existencia de instalaciones de cría dedicadas a producir animales para propósitos religiosos, y sin embargo, a pesar de décadas de investigación, nunca se ha identificado de forma concluyente ninguna granja de cocodrilos a gran escala. Si se momificaron miles de cocodrilos durante siglos, uno de los mayores sistemas de gestión animal del mundo antiguo dejó atrás sorprendentemente poca evidencia directa. El misterio se volvió aún más extraño cuando el análisis científico moderno comenzó a examinar las propias momias. Durante principios del siglo XXI, los investigadores utilizaron tecnología de rayos X y escaneo por TC para estudiar las momias de cocodrilo conservadas en colecciones de museos. Los resultados fueron inesperados. Algunas momias contenían esqueletos de cocodrilo completos preservados con un notable detalle. Otras contenían solo fragmentos de huesos. Varias parecían estar construidas con piezas que pertenecían a múltiples animales. Unas pocas contenían casi ningún resto de cocodrilo en absoluto. En cambio, estaban rellenas con cañas, barro, fibras vegetales o material orgánico variado dispuesto en haces con forma de cocodrilo. Estos descubrimientos sugirieron que no cada momia de cocodrilo representaba un cocodrilo real. Este hallazgo introdujo una nueva teoría. Durante el período tardío y el período tolemaico, Egipto desarrolló una vasta economía religiosa basada en la momificación de animales. Los peregrinos que visitaban los templos podían comprar animales momificados como ofrendas a los dioses. Los arqueólogos han descubierto millones de ibis, gatos, perros, halcones y otros animales sagrados momificados en todo Egipto. Expertos como Salima Ikram han argumentado que algunas momias de animales pueden haber sido producidas en grandes cantidades para satisfacer la creciente demanda de los adoradores. De ser correcta esta interpretación, algunas momias de cocodrilo pueden haber funcionado como ofrendas simbólicas más que como animales reales preservados. Las catacumbas de cocodrilos pueden representar, por tanto, no solo un fenómeno religioso, sino también una de las mayores industrias rituales del mundo antiguo.
Uno de los descubrimientos más importantes ocurrió cerca del templo de Kom Ombo, construido principalmente durante el reinado de Ptolomeo VI Filometor en el siglo II a.C. El templo se convirtió en uno de los principales centros de adoración de Sobek. Las excavaciones alrededor del yacimiento descubrieron numerosos enterramientos de cocodrilos, pero uno de los hallazgos más significativos se produjo en 2012, cuando los arqueólogos egipcios anunciaron el descubrimiento de más de 50 momias de cocodrilo excepcionalmente bien conservadas. A diferencia de muchos especímenes que habían sido sometidos a un extenso tratamiento artificial, varios de estos cocodrilos retuvieron piel, dientes y estructuras esqueléticas naturalmente preservados. Algunos medían más de 4 metros de longitud. El descubrimiento proporcionó una rara visión de los métodos utilizados para preparar a los cocodrilos sagrados y confirmó que los grandes especímenes eran deliberadamente seleccionados para propósitos religiosos. Otro aspecto del misterio implica cómo murieron los animales. Los exámenes detallados han producido evidencias contradictorias. Algunos cocodrilos parecen haber muerto naturalmente y fueron posteriormente momificados con gran cuidado. Otros muestran señales de lesiones que pueden indicar una matanza deliberada. Los investigadores han identificado fracturas, daños craneales y patrones de trauma consistentes con prácticas sacrificiales. Esta inconsistencia ha alimentado un debate continuo. ¿Eran estos animales reverenciados como manifestaciones vivientes de Sobek y honrados después de la muerte? ¿O eran criados específicamente para ser sacrificados como ofrendas? Los textos antiguos proporcionan pistas, pero ninguna respuesta definitiva. Quizás los descubrimientos más inquietantes implican huevos de cocodrilo y crías. Los arqueólogos han encontrado repetidamente cocodrilos juveniles enterrados junto a adultos. En ciertos casos, huevos que contenían cocodrilos no nacidos fueron incluidos dentro de los conjuntos funerarios. Estos hallazgos sugieren significados simbólicos relacionados con la fertilidad, el renacimiento y la continuación de la vida divina. Y sin embargo, ninguna inscripción superviviente explica claramente por qué familias enteras de cocodrilos eran enterradas juntas. Las propias catacumbas añaden otra capa de misterio. Construir cámaras funerarias subterráneas requirió planificación, trabajo y recursos. Estos no eran depósitos aleatorios de animales muertos. Muchos cocodrilos fueron cuidadosamente envueltos en lino, tratados con resinas costosas y colocados dentro de tumbas especialmente preparadas. Se utilizaron técnicas similares en los enterramientos humanos de élite. Para una civilización ya famosa por su arquitectura monumental, la decisión de invertir tanto esfuerzo en preservar a peligrosos reptiles sigue siendo difícil de explicar. Los cocodrilos no eran animales alimenticios, animales de trabajo ni compañeros domésticos. Eran depredadores ápice capaces de matar a las mismas personas que los adoraban. Comparado con otros cultos de animales egipcios, el culto del cocodrilo se destaca por su relación con el miedo. Los gatos representaban la protección doméstica. Los ibis simbolizaban la sabiduría. Los halcones encarnaban la realeza. Los cocodrilos, sin embargo, eran criaturas que genuinamente aterrorizaban a las comunidades a lo largo del Nilo. En lugar de eliminar ese miedo, la religión egipcia lo incorporó. El depredador se volvió sagrado. La amenaza se volvió divina. El resultado fue un extraordinario sistema en el que uno de los animales más temidos de África fue transformado en un mensajero entre humanos y dioses. Newgrange es un monumento prehistórico ubicado en el condado de Meath, Irlanda, a unos 50 kilómetros al norte de Dublín. Hoy aparece como un gran montículo circular de aproximadamente 85 metros de diámetro y 13 metros de altura, rodeado por 97 masivos bordes de piedra, algunos decorados con intrincados tallados. Los arqueólogos estiman que fue construido alrededor del 3200 a.C. durante el período neolítico, lo que lo hace más antiguo que Stonehenge por casi 1000 años y más antiguo que la Gran Pirámide de Giza por más de 5 siglos. Sin embargo, durante gran parte de la historia registrada, nadie sabía exactamente qué era Newgrange. El monumento desapareció bajo la vegetación y el suelo acumulado durante miles de años antes de ser redescubierto en 1699, cuando obreros locales que extraían piedra descubrieron accidentalmente parte de su entrada.
Lo que inicialmente pareció ser un túmulo funerario antiguo se convertiría eventualmente en uno de los misterios arqueológicos más extraños jamás investigados. La característica más asombrosa de Newgrange está oculta detrás de su estrecha entrada. Un pasaje de piedra de aproximadamente 19 metros de largo conduce a una cámara central cruciforme construida con enormes losas de piedra. La cámara permanece sellada en la oscuridad durante la mayor parte del año. Y sin embargo, cada solsticio de invierno, alrededor del 21 de diciembre, ocurre algo extraordinario. A medida que el sol se eleva sobre el horizonte, un rayo de luz solar entra por una pequeña abertura sobre la entrada conocida como la caja del techo. La luz recorre toda la longitud del pasaje e ilumina gradualmente la cámara interior. El evento dura solo unos 17 minutos antes de que la cámara vuelva a la oscuridad. Esta alineación fue confirmada dramáticamente en diciembre de 1967 por el arqueólogo irlandés Michael J. O'Kelly, quien realizaba excavaciones en el yacimiento. O'Kelly se convirtió en la primera persona registrada en la historia moderna en presenciar la iluminación del solsticio de invierno desde el interior de la cámara. Sus observaciones demostraron que la alineación era intencional más que accidental. El descubrimiento sorprendió a muchos investigadores porque Newgrange había sido construida hace más de 5.000 años. Los constructores no poseían herramientas de metal, ningún sistema de escritura y ningún instrumento de medición avanzado conocido. Y sin embargo, diseñaron con éxito un monumento capaz de rastrear uno de los eventos solares más precisos del año. La alineación es tan exacta que incluso pequeños errores de construcción habrían impedido que la luz del sol llegara a la cámara. La pregunta obvia sigue siendo inquietante. ¿Cómo lograron los agricultores neolíticos en la Irlanda prehistórica este nivel de precisión astronómica? Las excavaciones realizadas entre 1962 y 1975 bajo la dirección de Michael O'Kelly revelaron que Newgrange era mucho más compleja de lo que nadie había imaginado. Los arqueólogos descubrieron miles de artefactos, incluyendo herramientas de piedra, alfileres de hueso, colgantes, cuentas, fragmentos de cerámica y restos humanos. Entre los descubrimientos más significativos se encontraban huesos humanos cremados depositados dentro de la cámara central. Esta evidencia sugirió que Newgrange tenía alguna función funeraria. Sin embargo, la evidencia del enterramiento creó un nuevo misterio más que resolver uno. Si Newgrange era simplemente una tumba, ¿por qué se dedicó tanto esfuerzo a crear una alineación astronómica visible solo durante el solsticio de invierno? La mayoría de las tumbas prehistóricas no funcionan como observatorios solares gigantes. La excavación también reveló la extraordinaria escala del proyecto de construcción. Los investigadores estiman que el monumento contiene más de 200.000 toneladas de piedra y tierra. Muchas de las piedras se originaron lejos del yacimiento. Los guijarros de granito parecen haber sido transportados desde las montañas de Wicklow, a unos 70 kilómetros de distancia. Las oscuras piedras de gabbro probablemente vinieron de la península Cooley, mientras que el cuarzo utilizado en la llamativa fachada blanca puede haber sido transportado desde Wicklow también. Transportar tales materiales habría requerido enormes labores y organización, y sin embargo, la sociedad responsable no dejó ningún registro escrito que explicara cómo se logró la tarea. Otro aspecto extraño de Newgrange implica su arte. El monumento contiene algunos de los ejemplos más famosos de arte megalítico en Europa. Espirales, zigzags, rombos, arcos y patrones geométricos están tallados en muchas piedras. La propia piedra de entrada contiene una serie de triples espirales que se han convertido en símbolos icónicos de la Irlanda prehistórica. A pesar de décadas de estudio, nadie sabe exactamente qué representan estos tallados. Algunos estudiosos sugieren que pueden codificar ciclos astronómicos, otros creen que simbolizan creencias religiosas, cambios estacionales, rituales de fertilidad o viajes entre la vida y la muerte. Debido a que los constructores no dejaron ningún idioma escrito, cada interpretación sigue siendo especulativa. Uno de los misterios más debatidos concierne al verdadero propósito del monumento. Los arqueólogos están generalmente de acuerdo en que Newgrange tenía un significado ceremonial, pero las opiniones divergen bruscamente más allá de ese punto. Algunos investigadores argumentan que funcionó principalmente como una tumba para individuos de élite. Otros lo ven como un templo relacionado con la adoración solar.
Una tercera teoría propone que sirvió como centro ceremonial donde las comunidades se reunían durante importantes eventos estacionales. La alineación del solsticio de invierno continúa alimentando estos debates porque sugiere un nivel de significado simbólico que se extiende más allá de las prácticas funerarias. El paisaje más amplio que rodea a Newgrange añade más capas de misterio. El monumento forma parte del complejo de Brú na Bóinne, un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO que incluye los túmulos de paso cercanos en Knowth y Dowth. Los estudios arqueológicos han identificado cientos de características prehistóricas adicionales a lo largo del valle. El radar de penetración terrestre y los estudios aéreos realizados en el siglo XXI revelaron estructuras previamente desconocidas ocultas bajo el paisaje, lo que sugería que Newgrange era parte de una red ceremonial mucho más grande. En 2015 y 2018, los estudios con drones y las investigaciones geofísicas descubrieron evidencias de enormes recintos parecidos a Henge y estructuras rituales que rodeaban los monumentos principales. Estos descubrimientos indicaron que el valle puede haber sido uno de los centros ceremoniales más importantes de la Europa prehistórica. Quizás el descubrimiento más sorprendente de los últimos años emergió de la investigación del ADN antiguo. En 2020, un equipo internacional dirigido por genetistas que analizaban restos humanos de Newgrange identificó evidencias de que un individuo enterrado dentro del monumento puede haber sido el producto de una relación incestuosa entre parientes cercanos, posiblemente hermanos o un padre e hijo. Tales relaciones son extremadamente raras en las poblaciones humanas, pero han aparecido históricamente entre las dinastías reales que reclaman un estatus divino. El hallazgo planteó una posibilidad provocativa. Quizás los individuos asociados con Newgrange pertenecían a una clase gobernante de élite que poseía una extraordinaria autoridad religiosa o política. Incluso la apariencia del monumento sigue siendo controvertida. Durante los trabajos de restauración dirigidos por O'Kelly en la década de 1970, los arqueólogos reconstruyeron la fachada frontal utilizando cuarzo blanco y piedras oscuras descubiertas durante las excavaciones. Los críticos argumentaron más tarde que la reconstrucción puede no reflejar con precisión cómo lucía originalmente el monumento. Algunos la describieron como una de las restauraciones más debatidas de la arqueología europea. Como resultado, los visitantes de hoy pueden estar viendo una versión de Newgrange que difiere significativamente de su apariencia prehistórica. Hemos llegado al final de este video, y ahora que ya conoces estos misterios antiguos más extraños de la historia, desde las figurillas del lagarto Ubaid, cuyo simbolismo desapareció antes de que comenzara la escritura, hasta el arte rupestre del Sáhara verde que documenta un mundo que ya no existe, desde los 7 muñecos sellados dentro del templo más astronómicamente preciso de los mayas hasta las familias que quizás eligieron morir juntas en Dargavs, desde la torre de calaveras que se convirtió en el símbolo opuesto al pretendido hasta las cabezas, trofeo Nazca, que desafían toda explicación convencional. Desde las catacumbas de cocodrilos, donde el mayor depredador se convirtió en dios, hasta el monumento de Newgrange, que captura el sol del solsticio con una precisión que desafía todo lo que sabemos sobre el Neolítico. ¿Cuál de todos estos misterios te parece el más imposible de explicar con el conocimiento que tenemos hoy? ¿Cuál crees que esconde todavía los secretos más profundos que la ciencia no ha podido descifrar? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Gracias por vernos, nos vemos en el próximo.